Esperanza Morales tenía 73 años y había vivido toda su vida en esa misma casa del pueblo de San Miguel de los Remedios, en el estado de Guanajuato. Era una mujer menuda pero de carácter fuerte, con manos curtidas por décadas de trabajo en su pequeño huerto y ojos que brillaban con la sabiduría de quien había visto mucho en la vida. Había enviudado hace 15 años, cuando su esposo Aurelio murió de un infarto mientras reparaba el mismo pozo que ahora su sobrino quería que abandonara. Desde entonces, había criado sola a sus 2 nietas, Paloma y Esperancita, después de que su hija muriera en un accidente automovilístico. La casa de adobe y teja roja había pertenecido a su familia por generaciones. Su bisabuelo la construyó en 1890, y desde entonces, cada generación había cuidado con esmero el pozo que estaba en el centro del pequeño jardín. No era un pozo común y corriente, tenía grabados extraños en la piedra, símbolos que nadie en el pueblo sabía interpretar, y el agua que brotaba de él era tan clara y fresca que nunca se había secado, ni siquiera durante las peores sequías. En este momento de la historia, el narrador se pregunta desde qué rincón de México o de Latinoamérica nos escuchas. Si tienes una abuela o una tía que ha guardado con celo los secretos de tu familia, cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos escribes y si conoces historias similares a la de Doña Esperanza. Lo que Esperanza no sabía ese martes por la tarde era que su sobrino Ricardo había estado reuniéndose en secreto con unos ingenieros de una compañía minera durante las últimas 3 semanas. Tampoco sabía que esos hombres de traje habían venido desde la Ciudad de México específicamente para analizar el terreno de su casa, y mucho menos que habían descubierto algo extraordinario debajo de su querido pozo. Todo comenzó cuando Paloma, su nieta de 16 años, llegó corriendo una tarde con los ojos llenos de lágrimas y las manos temblorosas. «Abuela, escuché al tío Ricardo hablando por teléfono en la plaza», le dijo entre sollozos. «Decía que ya casi te tenía convencida para vender, y que los señores de la empresa le iban a dar mucho dinero cuando firmaran los papeles». Esperanza sintió que algo frío le recorrió la espalda. Su sobrino había estado viniendo a visitarla con más frecuencia últimamente, siempre con la misma cantinela sobre lo peligrosa que era esa casa vieja para una mujer de su edad. Le hablaba de departamentos modernos en Celaya, con elevador y seguridad, donde podría vivir tranquila sin preocuparse por el mantenimiento. «¿Qué más escuchaste, mijita?», le preguntó Esperanza, tomando las manos de su nieta entre las suyas. «Habló de algo que está enterrado debajo del pozo. Dijo que valía millones de pesos y que los señores de la empresa ya habían hecho estudios. También dijo que usted nunca se tiene que enterar de la verdad». Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Se quedó sentada en su mecedora de mimbre junto a la ventana que daba al jardín, observando el pozo bajo la luz de la luna. Había algo diferente en el ambiente, como si el mismo pozo estuviera inquieto. De vez en cuando, le parecía escuchar un murmullo suave que venía desde las profundidades, como voces ancestrales que trataban de advertirle algo. A las 3 de la madrugada, vio una luz tenue que parecía salir del interior del pozo. No era la primera vez que notaba ese fenómeno extraño. Durante años, había visto esa luz misteriosa en las noches de luna llena, pero siempre pensó que eran reflejos del agua. Su difunto esposo solía decirle que el pozo tenía vida propia, que sus antepasados habían construido la casa en ese lugar específico por una razón muy poderosa. Al día siguiente, Esperanza decidió investigar por su cuenta. Se levantó temprano y caminó hasta la presidencia municipal, donde trabajaba su vieja amiga Remedios en el archivo histórico. Quería saber si había algún registro sobre su propiedad que pudiera explicar el súbito interés de las compañías mineras. «Comadre Esperanza, qué sorpresa verte por aquí», la saludó Remedios con una sonrisa cariñosa. «¿En qué te puedo ayudar?» «Remedios, necesito que me ayudes a buscar información sobre mi casa. Han venido unos señores preguntando por el terreno, y quiero saber qué es lo que buscan exactamente». Remedios frunció el ceño y le invitó a pasar a la oficina donde guardaba los archivos más antiguos del pueblo. Después de revisar durante 1 hora entre papeles amarillentos y mapas descoloridos, encontraron algo que hizo que a Esperanza se le acelerara el corazón. «Mira esto, comadre», le dijo Remedios, señalando un documento fechado en mí. «Aquí dice que tu terreno está construido sobre lo que los antiguos habitantes llamaban la vena sagrada de la tierra. Aparentemente, hay un yacimiento mineral muy rico que se extiende desde tu pozo hasta varios kilómetros hacia el norte». El documento estaba escrito en español arcaico, pero era claro en sus términos. Describía cómo los indígenas de la región consideraban ese lugar sagrado y cómo los primeros colonos habían respetado esa tradición al construir sus casas alrededor del pozo, nunca encima de él. También mencionaba que el agua del pozo tenía propiedades especiales que la hacían diferente a cualquier otra en la región. «Pero hay algo más, Esperanza», continuó Remedios, bajando la voz.
Según este otro documento, cualquier intento de excavación o explotación minera en esa zona debe contar con el consentimiento expreso del propietario del terreno donde está el pozo principal, es decir, de ti. Esperanza sintió una mezcla de alivio y preocupación. Ahora entendía por qué Ricardo estaba tan empeñado en convencerla de vender, pero también comprendía que había fuerzas más grandes en juego, fuerzas que quizás no debían ser perturbadas. Esa tarde, cuando regresó a su casa, encontró a Ricardo esperándola en la sala, acompañado de 2 hombres que no conocía. Llevaban trajes oscuros y portafolios de cuero, y sus rostros tenían esa expresión seria que adoptan las personas cuando hablan de dinero y negocios importantes. «Tía Esperanza, qué bueno que llegaste», le dijo Ricardo, levantándose de su silla con una sonrisa forzada. «Te presento al ingeniero Martínez y al licenciado Herrera. Vienen de una empresa muy seria de la capital y quieren hacerte una propuesta que no vas a poder rechazar». El ingeniero Martínez se adelantó y le extendió la mano con gesto cordial. «Señora Morales, es un placer conocerla. Hemos estado estudiando la zona y creemos que su propiedad tiene un potencial extraordinario para el desarrollo turístico. Estamos dispuestos a ofrecerle una cantidad muy generosa para que pueda comprarse una casa moderna en la ciudad y vivir cómodamente el resto de su vida». Esperanza los miró con desconfianza. Algo en sus maneras demasiado amables y en la forma en que evitaban mencionar específicamente qué tipo de desarrollo turístico tenían en mente, le decía que no estaban siendo completamente honestos. «¿Y qué van a hacer exactamente con mi casa?», preguntó directamente. El licenciado Herrera intervino rápidamente. «Bueno, señora, esos son detalles técnicos que no necesita preocuparse. Lo importante es que usted va a recibir mucho más dinero del que vale esta propiedad en el mercado actual. ¿Y mi pozo? ¿Qué va a pasar con el pozo de mi familia?». Los 3 hombres intercambiaron miradas rápidas. Ricardo se aclaró la garganta nerviosamente. «Tía, eso es precisamente lo que te hemos estado tratando de explicar. Ese pozo es peligroso. Está muy viejo y se puede colapsar en cualquier momento. Estos señores tienen la experiencia para manejarlo de manera segura». Esperanza sintió que su paciencia se agotaba. Durante más de 70 años, había vivido junto a ese pozo, había bebido de su agua, había visto a sus hijas jugar alrededor de él, y ahora estos extraños querían convencerla de que representaba un peligro. «Caballeros», les dijo con la voz firme, «agradezco su interés, pero no estoy interesada en vender mi casa. Esta tierra ha pertenecido a mi familia por generaciones, y así va a seguir siendo». El ambiente se tensó inmediatamente. El ingeniero Martínez perdió su sonrisa cordial y adoptó un tono más serio. «Señora Morales, creo que no comprende la magnitud de lo que estamos ofreciéndole. Esta es una oportunidad única. Si no la toma ahora, quizás no vuelva a presentarse». «¿Me está amenazando?», preguntó Esperanza, irguiéndose en toda su estatura, que aunque pequeña, irradiaba una dignidad inquebrantable. «Por supuesto que no, señora. Solo le estamos explicando la realidad del mercado». Después de que los hombres se fueron, Ricardo se quedó para intentar una vez más convencer a su tía. Su actitud había cambiado. Ya no era el sobrino cariñoso que fingía preocuparse por su bienestar. Ahora hablaba con desesperación y urgencia. «Tía Esperanza, estás cometiendo un error terrible. Estos señores no van a esperar para siempre. Si no aceptas su oferta, van a encontrar otra manera de conseguir lo que quieren». «¿Y tú qué ganas en todo esto, Ricardo?», le preguntó directamente. Su sobrino bajó la mirada, y en ese momento Esperanza vio en él al mismo niño que había mentido sobre haber roto el jarrón de su madre 30 años atrás. «Me van a dar una comisión por ayudar en las negociaciones», admitió finalmente. «Pero no es solo por el dinero, tía. En serio creo que sería mejor para ti vivir en otro lugar». Esperanza sintió una profunda tristeza. Ricardo era el hijo de su hermana menor, quien había muerto joven, y ella lo había ayudado a criarlo como si fuera su propio hijo. Verlo ahora dispuesto a traicionarla por dinero le partía el corazón. Esa noche, sola en su casa, Esperanza se dirigió al pozo para pedirle consejo a los espíritus de sus antepasados. Era una costumbre que había mantenido desde niña. Su abuela le había enseñado que el pozo era un lugar sagrado donde se podía comunicar con los que se habían ido. Se sentó en el borde de piedra y puso sus manos sobre las inscripciones antiguas. Inmediatamente sintió una vibración suave, como un latido que venía desde las profundidades de la tierra. Cerró los ojos y se concentró en las sensaciones. De pronto comenzó a escuchar voces susurrantes que parecían venir del agua. No eran voces humanas exactamente, sino algo más profundo y ancestral. Las voces le contaban la historia de su familia, de cómo sus antepasados habían sido elegidos como guardianes de ese lugar sagrado, y de cómo su responsabilidad era proteger el equilibrio natural que el pozo representaba. También le revelaron algo que la llenó de asombro. Debajo del pozo no solo había minerales valiosos,
sino también una fuente de energía natural que conectaba con corrientes subterráneas que se extendían por todo el continente. Si esa energía era perturbada por la minería, podría causar terremotos y sequías en toda la región. Las voces le dijeron que tenía el poder para proteger no solo su propiedad, sino toda la zona, pero que tendría que ser muy inteligente en la forma de hacerlo. A la mañana siguiente, Esperanza despertó con un plan claro en mente. Primero, llamó a un abogado de Celaya que le había recomendado su amiga Remedios, y le pidió que viniera inmediatamente para revisar todos los documentos relacionados con su propiedad. El abogado, un hombre mayor llamado licenciado Vázquez, llegó esa misma tarde y se quedó impresionado al revisar los papeles históricos que Esperanza había conseguido en el archivo municipal. Señora Morales, le dijo con admiración, estos documentos son invaluables. No solo prueban que usted es la legítima propietaria de este terreno, sino que también establecen que esta propiedad tiene un estatus de protección histórica y cultural que ninguna empresa puede violar. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Esperanza. Significa que cualquier intento de desarrollo comercial o industrial en este terreno requiere no solo su consentimiento, sino también la aprobación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y dado que este pozo aparece clasificado como un sitio de importancia arqueológica, es muy improbable que esa aprobación se otorgue. Esperanza sintió una gran satisfacción. Sus antepasados habían sido muy sabios al proteger legalmente ese lugar sagrado. Pero hay algo más, continuó el licenciado Vázquez. Si usted presenta una denuncia formal sobre las actividades de esta empresa minera, el gobierno federal puede investigar si han estado realizando estudios ilegales en terrenos protegidos. Eso podría resultarles en multas muy severas y la pérdida de todas sus licencias de operación. Durante los días siguientes, Esperanza trabajó junto con el licenciado Vázquez para preparar todos los documentos necesarios. También contactó al Instituto Nacional de Antropología e Historia para reportar el valor histórico de su propiedad y solicitar protección federal oficial. Mientras tanto, Ricardo comenzó a visitarla con más frecuencia, cada vez más desesperado. Los hombres de la empresa minera lo habían estado presionando para que convenciera a su tía de firmar los papeles, y él había prometido resultados que ahora no podía entregar. Tía, por favor, piénsalo bien, le rogaba durante una de sus visitas. Estos señores están perdiendo la paciencia. No quiero que te pase algo malo. ¿Me estás amenazando, Ricardo?, le preguntó Esperanza con calma. No, tía, por supuesto que no, pero esta gente tiene mucho poder. Si decidieran tomar tu terreno por la fuerza, no hay mucho que pudieras hacer para detenerlos. Esperanza lo miró con una mezcla de pena y decepción. Ricardo, creo que no conoces a tu tía tan bien como pensabas. Una semana después, las cosas llegaron a un punto crítico. El ingeniero Martínez y el licenciado Herrera llegaron a la casa de Esperanza acompañados de dos hombres más que claramente no eran ingenieros ni abogados. Tenían la apariencia de matones contratados para intimidar. Señora Morales, le dijo el ingeniero Martínez con un tono que ya no fingía ser amable, hemos venido a hacerle nuestra oferta final. O acepta nuestros términos hoy mismo, o nos veremos obligados a tomar medidas más drásticas. Esperanza los miró tranquilamente desde la puerta de su casa. Caballeros, creo que son ustedes los que no entienden la situación. En ese momento, llegaron 3 vehículos oficiales del gobierno federal. Bajaron varios agentes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, acompañados de inspectores federales de minas y 2 policías federales. El jefe de la delegación se acercó al grupo de hombres que había venido a amenazar a Esperanza. Señores, están ustedes arrestados por realizar actividades de exploración minera ilegal en un sitio arqueológico protegido, por fraude y por intimidación a un ciudadano. Los rostros de los hombres de la empresa minera se transformaron en expresiones de pánico total. El ingeniero Martínez trató de protestar, pero los agentes federales ya tenían toda la evidencia que necesitaban gracias a la denuncia que Esperanza había presentado. Ricardo, al ver lo que estaba pasando, intentó escabullirse discretamente, pero Esperanza lo detuvo. Ricardo, espera, le dijo con voz firme. Tenemos que hablar. Su sobrino se acercó con la cabeza baja, sabiendo que había sido descubierto. Tía, yo no sabía que iban a llegar a estos extremos, murmuró. Ricardo, tú sabías exactamente lo que estabas haciendo, le respondió Esperanza, pero todavía tienes oportunidad de hacer lo correcto. Estos agentes van a necesitar tu testimonio sobre todas las conversaciones que tuviste con esta gente. Durante las horas siguientes, mientras los agentes federales interrogaban a los hombres arrestados, y Ricardo daba su declaración como testigo cooperante, Esperanza se sentó junto a su pozo con sus nietas, Paloma y Esperancita, que habían llegado corriendo en cuanto se enteraron de lo que estaba pasando. Abuela, le dijo Paloma, ¿cómo supiste que tenías que denunciarlos?
Esperanza sonrió y acarició el cabello de su nieta. Mijita, cuando has vivido tanto tiempo como yo, aprendes a escuchar no solo con los oídos, sino también con el corazón. Y mi corazón me decía que este lugar tiene un propósito muy especial, que no puede ser perturbado. Esa noche, después de que todos los agentes se fueron, y la casa volvió a la tranquilidad, Esperanza se acercó otra vez al pozo para agradecer a sus antepasados por la sabiduría y la protección que le habían brindado. La luz misteriosa volvió a aparecer en el fondo del pozo, pero esta vez era más brillante y cálida que nunca. Mientras observaba esa luz, Esperanza comprendió que su familia había sido elegida para ser los guardianes de algo mucho más importante que minerales o dinero. Eran los protectores de un equilibrio natural que conectaba la tierra con las fuerzas espirituales que sus antepasados habían respetado durante siglos. Unos meses después, el Instituto Nacional de Antropología e Historia declaró oficialmente la propiedad de Esperanza como un sitio de protección histórica y cultural. Esto no solo garantizaba que nunca podría ser desarrollado comercialmente, sino que también le otorgaba a la familia una pequeña pensión del gobierno para mantener el lugar y permitir visitas educativas controladas. Ricardo, después de cooperar plenamente con las autoridades federales, recibió una sentencia suspendida a cambio de su testimonio. La empresa minera fue multada con millones de pesos y perdió todas sus licencias de operación en México. Los directivos fueron deportados y se les prohibió regresar al país, pero lo más importante para Esperanza fue ver cómo sus nietas comenzaron a interesarse en la historia de su familia y en las tradiciones que habían protegido durante generaciones. Paloma empezó a estudiar arqueología, inspirada por los descubrimientos sobre su propiedad, y Esperancita se dedicó a aprender las antiguas recetas de medicina natural que su bisabuela guardaba en cuadernos escritos a mano. Ricardo, por su parte, se mudó a otra ciudad después de los acontecimientos. Antes de irse, visitó a su tía para pedirle perdón. Esperanza lo abrazó y le dijo que siempre sería bienvenido en esa casa, pero que tendría que ganarse de nuevo la confianza de la familia con sus acciones, no solo con palabras. La avaricia es como un pozo sin fondo, Ricardo, le dijo mientras caminaban hacia la puerta. Mientras más le das, más quiere. Pero el amor y el respeto por la familia son como el agua de nuestro pozo. Nunca se agotan si los cuidas bien. El pozo siguió siendo el centro de la vida familiar, pero ahora tenía un significado aún más profundo. Las visitas educativas que llegaban para aprender sobre la historia indígena de la región siempre se sorprendían al escuchar el murmullo suave que venía del fondo del pozo y al ver la luz misteriosa que aparecía en ciertas noches. Esperanza se convirtió en una especie de guardiana cultural, compartiendo con los visitantes las historias de sus antepasados y enseñando sobre la importancia de respetar los lugares sagrados. Su casa se transformó en un pequeño museo vivo, donde las tradiciones del pasado seguían floreciendo. Con el tiempo, Esperanza comprendió que la verdadera riqueza del pozo no estaba en los minerales que había debajo, sino en la sabiduría ancestral que había protegido durante toda su vida. Había aprendido que algunas cosas no tienen precio, y que proteger el legado de su familia era mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero que le hubieran podido ofrecer. Cada mañana, Esperanza se levantaba temprano para saludar al pozo y agradecerle por otro día de vida en esa tierra bendecida. Y cada noche, antes de dormir, escuchaba los susurros ancestrales que le recordaban que ella era parte de una cadena de guardianes que se extendía hacia el pasado y hacia el futuro, protegiendo no solo un lugar físico, sino una forma de vida basada en el respeto, la sabiduría y la conexión profunda con la tierra. La historia de Esperanza se convirtió en una leyenda local que se contaba de generación en generación, recordando a todos que hay fuerzas en el mundo que no pueden ser compradas, vendidas o destruidas, sino que deben ser honradas y protegidas por aquellos que tienen la sabiduría para reconocer su verdadero valor. Y el pozo siguió allí, en el centro del pequeño jardín, con sus grabados misteriosos y su agua cristalina, susurrando secretos antiguos a quienes supieran escuchar, y brillando con su luz sagrada para quienes tuvieran ojos para ver la magia que aún existe en el mundo, esperando ser protegida por corazones valientes y manos cuidadosas.